Virgen de virginidad. Se viene Storytime. Cuestión de que el otro día había quedado con un amigo mío que es súper católico, súper creyente. Y yo le hacía una pregunta, porque él me decía, no, es que yo soy súper fiel creyente de las vírgenes. Las vírgenes, la tradición. Y le dije, ¿tú sabes por qué a las vírgenes se le llama vírgenes? Le digo, porque no va por el hecho de que le atribuyan milagros, escenas fuera de la normalidad o escenas divinas. Y él me dice, no, ¿por qué se le dice vírgenes? Y yo le dije, se le dicen vírgenes porque no han tenido relaciones sexuales. Y empezamos con la historia de María y la historia de todas las vírgenes que a lo largo de la historia nos siguen, hasta destacar las patronas de nuestros pueblos, incluso nuestras comunidades. Y es súper interesante porque cuando vemos la Virgen María, vemos que por gracia de Dios, algo que el ser humano no puede comprender por más que busque una explicación, se queda embarazada de aquel que sería el Salvador del mundo. Es interesante que en Mateo dice que la Virgen María deja de ser virgen porque conoce a José. La conocida Virgen María pasa en Mateo 1:20, cerca por ahí, a ser la simple María, la cual era madre del Salvador del mundo. Por gracia. No vamos a entrar en esa situación, no vamos a entrar en esos pensamientos, pero lo que sí vamos a entrar es que el propósito de María no solo fue por gracia traer al Salvador del mundo, sino que fue que todos los que no conocían puedan conocer al Señor, puedan conocer que Dios se hizo carne. María lo que hacía era predicar sobre quién era Jesús. Y cuando vemos a lo largo de la historia todas aquellas mujeres que han sido vírgenes porque han guardado su sexualidad, lo que hacían era siempre apuntar a algo superior. Querían que el ser humano se reconcilie con Dios. Y esto es súper interesante porque nosotros hemos endiosado muchas veces a este tipo de mujeres, a este tipo de hombres que tenían una misión. La misión no era no perder su virginidad, sino que la visión era que todos puedan experimentar ese cambio que se produce en el corazón hacia el exterior cuando uno conoce a Jesús. Y es súper interesante porque yo le decía a mi amigo, le digo, tío, si la Virgen a la cual tú le rezas resucitase eso, sería súper curioso de que ella te diría, oye, estás equivocado, no me reces a mí, sino rézale a aquel, el que pueda hacer la gran obra en tu vida. Y cuando yo entiendo este concepto, empiezo a valorar el trabajo de esas vírgenes para acercar a la humanidad a Dios, pero empiezo a entender de que yo no puedo usarlas como una mediadora entre Dios y los hombres. Empiezo a entender de que ellas no tienen ninguna divinidad, que ellas no están lejos de mi esencia como ser humano. Empiezo a entender de que solo hay un camino al Padre y ese es Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. La misión de las vírgenes no eran que los ojos estén sobre ellas, sino que a través de ellas los ojos se puedan poner en Dios. Así que nada, no destrocemos el trabajo que ellas hicieron, no las adoremos a ellas, no busquemos la presencia de ellas porque no existe. Busquemos la presencia del Dios que ellas comunicaron. Vírgenes porque no conocieron hombre, después de conocer hombre, la Virgen María, en su caso, María a secas.